Los espacios de noticias de Canal 44 y Radio DG, pues de este problema de la compañía china Evergrande. Vamos a hablar de los aristas que nos alcance el tiempo. Para ello, saludamos con mucho gusto y le damos la más cordial bienvenida a Gabriela Siller Pagaza. Ella es directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base y también es profesora del Departamento de Economía del TEC de Monterrey. ¿Cómo está? Nos da muchísimo gusto saludarle. Muy buenas tardes, al contrario, muchas gracias por tenerme en tu programa. Muchísimas gracias. Pues empecemos. ¿Usted cree que el problema de esta compañía vaya más allá de los mercados de Asia o sí pudiera impactar en otras latitudes? Sí pudiera impactar en otras latitudes. Evergrande tiene una deuda total de 300,000 millones de dólares. La mayor parte de esta deuda es con bancos, algunos chinos y otros de otros países, también con proveedores, mientras que alrededor del 1% de la deuda, que como quiera es bastante, pues está emitida en bonos, y precisamente con estos bonos es donde empieza esta especulación acerca de que Evergrande pues podría generar un efecto dominó en el resto del mundo. La semana pasada la empresa dijo que podría no cumplir con sus pagos de intereses que estaban programados para el jueves, ayer. Así es. Y bueno, pues en realidad no lo pagó, pero se supone que tiene todavía un plazo de 30 días para poder cumplir con esta obligación, por lo que de manera oficial no ha caído en moratoria. ¿Quiénes tienen deuda de este gigante inmobiliario? Que además, bueno, la deuda de Evergrande, de repente como que nos confundimos, ¿no? Al hablar de tantos millones de dólares, representa el 2% del PIB de China. China es la segunda economía más grande de todo el mundo, y entonces pues esto hace recordar el episodio de Lehman Brothers en el 2008, cuando se va a la quiebra y que bueno, pues generó un efecto dominó, causando una crisis financiera no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hay muchas diferencias porque como quiera, bueno, pues la deuda de Evergrande es la mitad de lo que tenía Lehman Brothers. Además, la mayor parte de la deuda está con proveedores, pero sí pudiera generar un efecto dominó en el resto del mundo, precisamente con los bancos a quienes les debe, y por otra parte también a los tenedores de bonos que están esperando recibir los intereses y que probablemente no los vayan a recibir. Entre los principales tenedores de bonos preocupa en particular una empresa que está sentada en el Reino Unido, para lo cual estos bonos representan el 25% de sus activos. Entonces esta empresa del Reino Unido pues habrá que ver también a quién le debe, porque pues si no recibe los intereses pues obviamente va a generar una escasez de liquidez y se pueda imposibilitarla de cumplir con sus obligaciones. Por otra parte, pues también está el efecto que se da a través de los mercados financieros globales, con caídas en los mercados de capitales, particularmente lo hemos visto en el índice Hang de Hong Kong, en donde pues se ha perdido ya más del 20% respecto a su último pico, entrando en un mercado bajista o bear market, como se denomina en inglés, y por otro lado, pues ocasionando volatilidad en distintas latitudes en el tipo de cambio, como en México, que vimos un tipo de cambio aproximado de 120 pesos por dólar, por la mayor aversión al riesgo, aunque en México pues poco o nada tiene que estar relacionado con Evergrande. Entonces, por una parte está la imposibilidad o que llegue realmente a caer en moratoria, y que esto ocasione pues un efecto dominó que creemos que pues, el mayor será sobre los bancos, sobre los acreedores, y poco sobre el resto de las economías a través del Reino Unido, porque ahí está la empresa que tiene una gran cantidad de los bonos de Evergrande, y por otro lado pues está con la reducción al riesgo generada a nivel global, que aunque Evergrande pues llegara a pagar con los intereses simplemente la especulación, pues seguirá generando estos movimientos en los mercados. Gabriela, vaya, pues lo que se espera ocurra y lo que se ve como posibilidad es eso, el rescate por parte del gobierno chino. Hablamos de un gobierno en una circunstancia muy distinta a la que, por ejemplo, tratando de traducirlo a nuestras latitudes, ocurrió en su momento con el rescate bancario en México. Es decir, acá hablamos de que capacidad existe. En realidad, ¿esta es la mejor salida? ¿Un rescate gubernamental? En realidad nunca es la mejor salida un rescate gubernamental. Pero bueno, pues en el caso de esta empresa Evergrande, la verdad es que no se sabe bien a bien cuánto es lo que le debe a bancos chinos y cuánto se le debe a bancos del exterior, igual con los proveedores, porque fíjate que con la banca china lo que está sucediendo es que el Banco Popular de China, que es el banco central de este país, ha estado haciendo inyecciones de liquidez como para fortalecerla,
en caso de que, bueno, pues ya haya incumplido con sus pagos, que eso pues solamente los bancos lo saben, o en caso de caer en una moratoria también con los tenedores de bonos. Sin embargo, pues al resto del mundo, ¿quién lo rescata, no? Y por otro lado, pues también están los proveedores. Entonces, aquí, pues la verdad es que Evergrande no va a poder salir de esta situación sola, va a necesitar algún tipo de ayuda. Y yo me imagino que el gobierno chino pues está viendo, ¿no? Como que si la rescata o no, porque rescatarla, pues podría dar incentivos perversos a otras empresas que están altamente endeudadas en China. Evergrande, por ejemplo, tiene una razón de deuda sobre capital de 500%, pero hay otros que están también endeudados en 400%. Y aunque el nivel de deuda es menor que Evergrande, pero pues les estaría dando los incentivos perversos de no importa, tú síguete endeudando, síguete apalancando y al cabo voy a ir a rescatarte. Y aunque China tiene muchísimos recursos, pues la verdad es que no es sano para ninguna economía ir por ahí rescatando empresas. Pero por otro lado, pues tampoco la puede dejar caer y morir, porque pues China recibiría el primer golpe. Y bueno, pues recibir este golpe pues es entrar en una crisis financiera. Entonces, más bien lo que creemos es que está ayudando a Evergrande, o Evergrande por sí sola está tratando de renegociar. Esta renegociación puede incluir una o dos cosas, que son aplazamiento en el pago de su deuda y por otro lado quitas o descuentos en los intereses que tiene que pagar. Y lo que varía entonces de efecto sobre la misma China y el resto del mundo es precisamente esta menor cantidad de intereses que estaría pagando, aplazamientos en su deuda, es decir, veríamos una afectación, pero no tan grande o no tan desastrosa como lo fue lo de Lehman Brothers en su momento. Claro que si la dejan morir y se va a la quiebra, pues entonces ahí sí veríamos una crisis financiera nuevamente, pero aún se ve muy baja la probabilidad de que se pudiera ocurrir. Oiga, directora, pero además tengo entendido, y usted tendrá datos más actualizados, pero el gobierno chino ya dijo que no lo va a rescatar. Entonces, posiblemente estas dos opciones que ya está señalando, de un aplazamiento o descuento de intereses. Me llamaría la atención de por qué no el gobierno chino dice que no va a rescatar a esta inmobiliaria, porque sí la apalancó, sí ayudó hace varios años a Huawei, por ejemplo, la telefonía, pero la circunstancia era distinta. Acá estaba amenazada por Estados Unidos. Son ejemplos distintos, pero son empresas que generan muchísimos empleos. Fíjate que yo creo que aquí hay dos cosas que considerar. Uno, precisamente los incentivos perversos que pudiera dar a otras empresas. Si el gobierno chino la rescatara, sería como decirles a las demás: no te preocupes, al cabo te voy a rescatar, te portas mal financieramente. Bueno, pues eso no sería algo positivo, ¿no? Y por otro lado, pues cabe la posibilidad, pensando maliciosamente, que esto de Evergrande pues le caiga como anillo al dedo a China, al gobierno chino, para ganar posiciones o subir todavía más, alcanzar la primera posición como la principal economía en el mundo. Recordemos que la economía más grande de todo el mundo es Estados Unidos, después le sigue China y después le sigue Japón. China ganó el segundo lugar a Japón hace un par de años, pero todavía está lejos de encontrarse en la primera posición. Si Evergrande tiene que renegociar su deuda, supongamos con algunos bancos estadounidenses o el resto del mundo, mientras que al renegociar la deuda con los bancos chinos, pero el Banco Popular de China fortalece su banca, pues esto sería pues transparente dentro de China, pero sí afectaría al resto del mundo. Esto significaría que mientras que el resto del mundo se ve afectado, China se fortalece. Y entonces se habla de que en términos políticos, inclusive, el gobierno chino pudiera tener incentivos a no rescatar a Evergrande, no ayudar, y con esto poder avanzar más rápidamente hacia la principal economía del mundo. Pues así como perdón. Feo, pero en términos políticos es posible. Claro, salvo que en este caso, en este escenario, sí se corre el riesgo también de que el problema financiero se convierta en un problema de índole social al interior de China. Así es, pero para convertirse en un escenario social en China, pues tendría que verse afectados los ahorradores. Y yo me imagino que también por eso el Banco Central de China, que es el Banco Popular de China, ha estado haciendo inyecciones de liquidez, de tal manera que si se llegan a dar quitas o descuentos sobre la deuda que tiene Evergrande con bancos chinos, ni los ahorradores ni la banca se ve afectada. Bien, Gabriela, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero aquí estábamos
pues muy interesados en continuar con este y otros temas y le volveremos a buscar si su agenda así se lo permite. Claro que sí, con muchísimo gusto y nuevamente muchas gracias por tenerme en tu programa. Muchísimas gracias. Ella es Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, porque sí queda mucho todavía por hablar. Ya nos dijo qué impacto pudiera tener con México, sería mínimo, pero ¿qué va a pasar con algo?